Vamos a iniciar el estudio de esta mañana y vamos a dar un tema que se llama Jesús o Barrabás, y empezamos la presentación. Jesús o Barrabás, haciendo una explicación de aquel pasaje famoso en el cual estuvieron presentes en una misma escena nuestro precioso Señor Jesucristo, Poncio Pilato, Barrabás y una multitud. Y bueno, para eso vamos a explicar la escena a detalle, hablando del índice. Si por favor ponen la segunda imagen, y vamos a ver cuál es el índice de lo que vamos a estar hablando. Vamos a hablar primeramente de nuestro Señor Jesucristo, después vamos a hablar de Poncio Pilato, quién era él, de Barrabás en un tercer lugar, que son los personajes que hay ahí, la multitud que había también ahí presente, y posteriormente vamos a hablar sobre cómo se dio la forma en la que todos ellos interactuaron. Hay un pasaje en la Escritura famoso en donde todos ellos interactuaron. Y vamos a pedirle a Dios su gracia hoy, si me acompañan, en respeto y reverencia a Él, inclinando nuestras cabezas para pedir su ayuda. Padre, pedimos tu gracia, Señor. Para esto nadie es suficiente, Señor. Pero tú envía tu Espíritu, Señor, y háblanos, Señor, porque necesitamos oír no la voz del hombre, Señor, sino la voz tuya, Señor. Envía tu Espíritu y háblanos a todos. Amén, Señor. Amén. Vamos a empezar hablando sobre los personajes. El primero de ellos, Jesucristo. Jesús, que siempre se presenta de una forma hermosa. En la imagen aparece ahí acompañado de un niño. Y siempre Él buscando el bien de la humanidad y buscando que tengamos un corazón como niño para estar cerca de Él. Vamos a describirlo, quizás es el más difícil de describir, porque no hay persona capaz en este mundo de poder describir tanta gloria que contiene el Señor Jesucristo. ¿Quién podrá hablar de Él de una manera acertada? ¿Y quién podrá describirlo de una forma adecuada? Juan 1:18, voy a dar solamente algunas ideas. Se podrían hablar temas y temas y temas y estar toda la vida hablando de Jesucristo y nunca podríamos terminar de describir su gloria. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, nadie. Y Cristo nos revela a Dios y Él le ha dado a conocer. Y cuando tú ves pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, donde dice que Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 ancianos de Israel subieron y vieron a Dios en Éxodo 24, si dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás, ¿a quién vieron? Vieron a Jesucristo, al Hijo, no al Padre, al Hijo. También Dios le dijo a un siervo de Él: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Sin embargo, también lo vio de alguna forma una parte de Dios. ¿A quién vio? A Jesucristo. Jesucristo se revela desde el Antiguo Testamento. Jesucristo se revela a través de los profetas. Jesucristo se revela en el Nuevo Testamento también, y hay tantos adjetivos y tantas descripciones para hablar de un ser tan precioso y tan majestuoso. Por ejemplo, le llaman Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dice la Biblia que fue profetizado y le dijeron que se iba a llamar Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. A Jesucristo le iban a llamar Dios con nosotros. Y verdaderamente Él es Dios con nosotros. Es Dios hecho carne, porque no hay nada difícil para Dios, porque Él todo lo puede y porque Él decidió cambiar su poder, su majestad en el cielo y meterse dentro de un cuerpo humano lleno de limitaciones, lleno de debilidades, lleno de todo lo que tú y yo sentimos. Eso hizo Jesucristo. Se hizo un ser humano para comprenderte a ti, para poder mediar por ti, para poderte ayudar a ti y bendecirte y dejar un mensaje muy importante diciendo: yo te amo y yo te entiendo, porque yo entiendo toda tu humanidad, porque yo también tuve un cuerpo que se fatigó, yo también tuve un cuerpo que necesitaba trabajar, necesitaba comer, un cuerpo que necesitaba mantener, que se enfermó, que tuvo necesidades, y yo te entiendo perfectamente. También Isaías describía a Jesús y decía: porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado, y principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Todo esto es el Señor Jesucristo. Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Además de eso, dice la Biblia que Él es el Todopoderoso, porque en Apocalipsis Él se presentó a sí mismo y dijo: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Él puede hacer absolutamente todo. Él es eterno también. Él es omnisciente. Dice la Biblia que cuando Él estaba presente en esta tierra, no necesitaba que nadie le dijera, le diera testimonio de nada, porque Él sabía lo que pensaban las personas. Él sabía lo que estaban pensando. Él conocía el corazón, aunque fueran hipócritas y no hablaran las palabras. Jesús sabía lo que la gente pensaba y él lo conocía también. Además de eso, Él es omnipresente. Él está en todo lugar y Él está aquí también. Porque dijo Él: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y nosotros estamos congregados en su nombre. Y Él aquí está en medio de nosotros. Y cuando tú estás en tu casa y te reúnes con tus hijos y dices: vénganse, vamos a orar, y te pones ahí con tus hijos a orar, ahí está Él. Y si en tu carro estás ahí en necesidad, manejando al trabajo y tienes angustias y volteas a Dios y le oras, ahí está Él. Él está en todo lugar porque Él es omnipresente. Además de eso, Él es inmutable, o sea que no cambia, que no es como las personas, amanecieron de buenas o amanecieron de malas. No, Él es inmutable, Él es bueno y es bueno siempre. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Amén. De tal manera que Él siempre va a ayudar a las personas. Y cuando ves pasajes como aquel hombre que era incrédulo y que le decía a Jesús: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y él estaba lleno de incredulidad. Y de repente él dijo: Cristo me pide que crea. Entonces, aunque vea todo difícil y vea todo complejo, creo, Señor. E hizo una oración: ayuda a mi incredulidad. Eso le dijo un hombre a Jesús. Y Jesús lo ayudó y lo hizo creyente. Y lo salvó a él y a su hijo que estaba en el medio de un gran problema. Entonces, como Él es inmutable y como Él ayudó a ese hombre, te puede ayudar a ti también. Y si tú tienes incredulidad el día de hoy, Él te puede ayudar porque Él es todopoderoso, porque Él se compadece. Y si perdonaba antes, perdona también el día de hoy. Y si sanaba antes, también sana el día de hoy. Porque Dios es el mismo por los siglos de los siglos. Además de eso, tiene Él poder para resucitar. Porque dice Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él puso su vida. No es que se lo hubieran quitado. Él tenía todo el poder de haber cambiado todo Israel y haber destrozado a cualquiera que estuviera enfrente de Él si hubiera querido. Pero Él la puso y decía: por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida y la vuelvo a tomar también. Además, Él tiene poder para perdonar pecados. Porque dice la Biblia que al ver la fe de ellos, cuando iban cargando un paralítico y que estaban en medio de una casita y tenían tanto deseo las personas de que ese paralítico fuera presentado delante de Jesús, que hicieron un hueco en el techo y lo empezaron a bajar ahí con mecates hasta que se apareció el paralítico delante de Jesús. Y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo más importante para Jesús no era sanar su cuerpo, aunque también se levantó y andó. Lo más importante para Jesús era sanar su alma. Y vio la fe de él, y vio la fe de ellos, y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Además, a Él también se le escribe como Cristo, su el ungido, que es el Mesías hecho carne, la promesa de Dios, la profecía de que iba a venir alguien, que iba a poder salvar a la gente y que iba a poderlo restaurar. Cristo precioso, el mediador, el que está entre el Padre y tú. No es una virgen, no es un padre, no es un pastor, no es un líder que tú vayas para que Él te acerque a Dios. Y a veces las personas buscan a un hombre como mediador y dicen: ore por mí, ore por mí. Pero el mediador no es un líder, el mediador es Cristo Jesús. Y Él puede mediar por ti y te puede acercar al Padre también.
Además de eso es el esposo, dice la Biblia también. Un buen esposo, un esposo que provee, que consuela, que ama, que bendice, que ayuda. Y es el amigo también, porque Abraham fue amigo de Dios y tú puedes ser amigo de Dios. Por lo tanto, es difícil describir a Jesús porque es tan glorioso que cualquier palabra que tú digas siempre se va a quedar escasa. Un hombre, Philip Brooks, dijo un escrito que me gusta, más o menos haciendo un resumen de la vida de Jesús que quisiera leerte. También va a aparecer en las pantallas. Dice: nació en una oscura villa, hijo de una campesina. Creció en otra villa donde trabajó en un taller de carpintería hasta que tuvo 30 años. Luego, durante 3 años, fue predicador ambulante. Nunca escribió un libro, nunca tuvo una oficina, nunca tuvo una familia, ni fue dueño de una casa. Nunca fue a la universidad, nunca visitó una gran ciudad, nunca viajó más de 300 kilómetros de distancia de su lugar de nacimiento. Nunca hizo las cosas que por lo general acompañan a la grandeza. No tuvo más credenciales que las de él mismo. Solo tenía 33 años cuando la marea de la opinión pública se volvió en su contra. Se alejaron sus amigos, uno de ellos le negó, fue entregado a sus enemigos y pasó la burla de un juicio. Fue clavado a una cruz entre 2 ladrones. Cuando estaba muriendo, sus verdugos echaron suerte sobre sus vestiduras, la única propiedad que había tenido en la tierra. Cuando murió, fue puesto en un sepulcro prestado por compasión de un amigo. Han pasado 20 siglos y hoy es la figura central de la raza humana. Todos los ejércitos que hayan marchado, todos los navíos que hayan navegado, todos los parlamentos que hayan debatido, todos los reyes que hayan reinado, puestos todos juntos, no han afectado tanto la vida del hombre como esa vida solitaria. Preciosa descripción de lo que hizo el Señor Jesucristo. Lucas 2, 10 al 12, dice la Biblia: pero el ángel le dijo: no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Qué hermoso es eso. Cristo venía como un Salvador a enseñar, a amar, a consolar, a ayudar. Y no nació en un palacio porque Él es Dios y pudo haber escogido lo que fuera, pero nació para identificarse con nosotros, ahí en pañales, en un pesebre, en donde comen los animales. Ahí le adaptaron una cunita para poner al bebé, y eran nuevas de gran gozo, que el Salvador había nacido y que vino a traer salvación a todo ser humano. Y esas nuevas de gran gozo siguen vigentes hoy, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre lo será. Segundo personaje. Vamos a ver, el segundo personaje que vamos a hablar es Poncio Pilato. Ahí viene una imagen de una representación de ese hombre, Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Poncio Pilato era un gobernador impuesto por Roma. Roma es el imperio que en aquel momento había conquistado a todos los países alrededor, entre ellos a Israel, y habían puesto a un gobernador, que era Poncio Pilato, que era el verdadero gobernador de Israel. También tenían un rey, que era Herodes, que era como un rey marioneta, un títere, pero el poder en realidad estaba en Poncio Pilato, algo así como cuando Japón invadió a China en la Segunda Guerra Mundial y tenían a su emperador, pero el verdadero poder estaba en los japoneses cuando estaban los chinos invadidos. Así estaba Roma invadiendo a Israel y tenían a su rey, pero el verdadero poder estaba en ese hombre. Él mismo cumplió una profecía, porque dice Génesis 49:10, vamos a leerlo: no será quitado el cetro de Judá. El cetro es lo que tienen los reyes en la mano y que quiere decir su autoridad, refleja su autoridad y su poder. Y dice, no será quitado el cetro de Judá, o sea, Judá va a seguir teniendo poder y va a seguir rigiéndose por ella misma y va a tener autoridad. No será quitado el cetro de Judá, ni legislador entre sus pies. Van a seguir ellos gobernando, van a tener jueces, van a poder decidir a quién entregar y a quién no, a quién darle vida y a quién no, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. ¿Quién es Silo? Esa palabra se traduce como tranquilo. También se puede
traducir como descendiente, como enviado, como el que le corresponde el cetro. Y se refiere al precioso Señor Jesucristo. Entonces estaba profetizado que Judá no iba a perder el cetro hasta que viniera el Señor Jesucristo. Y hasta hay un escrito ahí de una persona antigua, un rabino que decía, ¡ay de nosotros! Que ya le quitaron el cetro a Judá y no ha llegado a Silo. Pero él sí había llegado. Ahí estaba el niño, nacido en el pesebre, en su cunita, creciendo para poder bendecirnos a todos. ¿Quién tenía el cetro ahora? El cetro lo tenía Poncio Pilato y él era el que tenía la autoridad. ¿Qué más características tenía? Juan 19, versos 10 y 11. Dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pilato sabía que tenía esa autoridad. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Tú tienes autoridad, pero es porque Dios te la dio. Y acuérdate que hay alguien arriba de ti, y ese es Dios. Pero el mismo Jesucristo reconoció que él tenía autoridad. Y estaba hablando con Poncio Pilato. Además, Pilato tuvo miedo al manejar la situación. Cuando Jesucristo se presentó delante de él, él tuvo miedo. Dice la Biblia en Juan 19, 8, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Tenía miedo y cuando empezó a oír lo que era Jesucristo, tuvo más miedo. Estaba aterrado de tener un ser tan digno y tan poderoso delante de él, que era Jesucristo. También Pilato era listo, muy listo. Muchos políticos son listos el día de hoy y Pilato era listo. Hay otros que no lo son tanto, pero él era listo. Y como era listo, él conocía las intenciones de la gente. Mateo 27, 18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Él conocía qué tienen estos líderes religiosos. ¿Por qué ellos se portan así con Jesús? Y era listo. Y sabía, le tienen envidia, le tienen coraje. Esos líderes están celosos de Cristo. Y era listo y entendía por qué lo habían entregado y por qué le pedían a él que lo crucificase. Era listo. Además de eso, fue advertido por su mujer que Jesús era justo. Mateo 27, 19, dice la Biblia, y estando él sentado en el tribunal, su mujer, o sea, su esposa, le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. O sea, estaba advertido, no te metas con él, porque es justo. Y hasta no pudo dormir su esposa, y había padecido mucho a causa de él. Así que él tenía de alguna forma el entendimiento claro de quién era Jesús. Vamos a ver el siguiente personaje, Barrabás. Barrabás también apareció en la imagen. Ahí vemos una imagen de Barrabás, de una representación que hicieron sobre aquella escena que estamos describiendo el día de hoy. ¿Qué quiere decir Barrabás? Viene de Bar-Aba en arameo, que quiere decir hijo del padre o maestro. Hijo del padre o maestro. Pero a pesar de que tenía un nombre así, pues la verdad es que no se portaba mucho como un hijo del padre, ni como un maestro, sino reflejaba todo lo contrario a lo que era su nombre. Y vamos a ver la descripción de los 4 evangelios sobre Barrabás. Empezamos con Juan 18:40. Dice la Biblia. Entonces dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Aquí te dice que era Barrabás. Barrabás era ladrón. ¿Qué es un ladrón? Tú sabes lo que es un ladrón. Es alguien que hurta o que roba. Robar quiere decir quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro por medio de violencia o intimidación o usando la fuerza, y es algo que tristemente padecemos mucho en México. Porque a veces te roban en el micro, te roban en la calle, se meten a tu casa y roban, te roban los políticos, te roban los policías, a veces todo el mundo practica este pecado bastante en México. Barrabás era un ladrón. Ahora ya están tan hartos de los ladrones que a veces cuando los toman en México, los prenden y los linchan y a veces hasta los matan. Él era un ladrón.
¿Qué más era? Vamos a ver Mateo qué dice de Barrabás. Mateo 27, 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Aquí te dice otra característica de él. Era un preso famoso. O sea, todo el mundo sabía quién era Barrabás. Era famoso. ¿Qué presos famosos hay el día de hoy? Pues hay uno muy famoso, que es el Chapo Guzmán, ¿no? Todo el mundo sabe quién es el Chapo Guzmán. Y se le escapó al gobierno y luego lo anduvieron persiguiendo por todos lados y lo volvieron a agarrar. Y todo el mundo sabe que es narcotraficante, que lo agarraron, que si lo extraditan o que no. Y han seguido siguiendo su imagen y todo el mundo sabe en México quién es el Chapo Guzmán. Así era Barrabás. Todo el mundo sabía quién era Barrabás. Era famoso. Marcos 15:7. Vamos a ver qué más describe la Biblia sobre Barrabás. Había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros. Tenía compañeros. O sea, no nada más él era solo, sino tenía compañeros, que dirían, el día de hoy es delincuencia organizada. Tenía amigos y compañeros para hacer delitos. De motín, habían hecho un motín, o sea, una rebelión. Y habían cometido un homicidio en una revuelta. O sea, no nada más era ladrón y tenía delincuencia organizada, sino que hacía rebeliones y que mataba gente. Eso era Barrabás, un asesino. Lucas nos dice algo más, Lucas 23:19, que dice el Evangelio de Lucas de Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Lo echaron a la cárcel por sedición. Sedición quiere decir levantamiento de un grupo de personas contra el gobierno con el fin de derrocarlo. Entonces, esto lo hace más grave para los romanos a Barrabás, porque él se levantó con un grupo de personas contra el gobierno para derrocarlo. O sea, que él era enemigo del gobierno y que lo quería derrocar. Por lo tanto, era una persona peligrosa, ladrona, asesina y enemigo del gobierno. Ese era Barrabás. Vamos a ver al cuarto personaje, que en realidad son muchos personajes, y es la multitud. Ahí tenemos una imagen también de cómo pudo haber sido la multitud en aquel entonces. ¿Cómo era la multitud? Y en esa escena que vamos a describir estaba la multitud, mucha gente también ahí presente, todos presentes. Éxodo 23:17 nos dice la Biblia, 3 veces al año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. 3 veces al año. O sea, los israelitas 3 veces al año se presentaban delante de Dios. No es como México, que no hay ese tipo de reglamentos. Ellos tenían un reglamento que además Dios mismo instituyó y que se tenían que presentar delante de Él. Había 3 fiestas en especial, había más fiestas, pero había 3 fiestas en las que ellos se presentaban delante de Dios. En la fiesta de los panes sin levadura, agradecían el sacrificio del cordero en la Pascua y festejaban la santidad apartándose simbólicamente del pecado y comiendo panes sin levadura. Esa fiesta pasaba un día después de la fiesta de la Pascua. Entonces ellos iban, celebraban la Pascua y celebraban la fiesta de los panes sin levadura y se presentaban ahí. Dejaban vacías sus aldeas e iban a Israel, donde estaba el templo, todos los hombres y las mujeres, y se presentaban. Hacían peregrinaciones largas y grandes para estar todos juntos allá. También en la fiesta de la siega agradecían a Dios por los primeros frutos de sus labores. Segunda vez que se presentaban delante de Dios. Y tercera vez en la fiesta de la cosecha, al final del año, cuando recogían sus frutos, ellos se presentaban delante de Dios. Ahí en ese momento estaban a punto de celebrar la fiesta de la Pascua y estaba todo Israel presente. Así que cuando dices la multitud, estaban todos ahí. Hubo muchas peregrinaciones y estaban ahí en aquella escena también. Ahora, ¿cómo había sido la multitud? ¿Qué había recibido la multitud? Toda esa gente de Jesucristo. Mateo 5, versos 1 y 2. Vamos a ver que la multitud fue enseñada por el Señor Jesucristo. Viendo la multitud, cuando Jesús vio a la multitud, mucha gente, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba. Y de hecho ahí
dijo el Sermón del Monte, que está lleno de enseñanzas preciosísimas, de verdades profundas, y que se han escrito libros de ese sermón que dio el precioso Señor Jesucristo, el Sermón del Monte. ¿Cuándo? Cuando vio a la multitud. Cuando dijo, está necesitada esta multitud. Y a todos los llevó a un monte, y desde el monte, para que cupieran todos, les empezó a hablar. Jesús fue compasivo y fue bueno con la multitud, y les dio sus enseñanzas a la multitud. Además de eso, Jesús estaba lleno de compasión por ellos y les mandó servidores. Mateo 9, versos 35 al 38, dice la Biblia. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Todas las ciudades y aldeas. No importaba que fueran grandes o chicas, las aldeas son pueblitos pequeños. Ahí también estaba Jesús. Recorría todas las aldeas, aldea por aldea. Y estaba recorriéndolas y hablando el evangelio, enseñando en sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, a las cuales servía y les enseñaba, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amaba tanto a la multitud que él reunió discípulos, levantó apóstoles, tenía a sus 3 más cercanos, luego tenía 9, tenían 12 en total, luego tenía 70 que andaba con él también y los mandaba a servir a la multitud. ¿Qué lo motivó a levantar a los apóstoles? Y a los enviados también, los predicadores enviados, los 70. ¿Qué lo motivó? El amor que tenía por la multitud, la compasión que tenía por la multitud. Cuando Dios levanta a un pastor, cuando Dios levanta a un predicador, cuando Dios te pone a alguien que venga y te hable la verdad, ¿por qué Dios hace eso? Por el amor que tiene por ti. Por eso Dios levanta líderes que vengan y te hablen la verdad, porque tiene mucho amor por ti. Además de eso, Cristo sanó a la multitud. Marcos 6, 55 al 56, dice, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos. Ahí iban en sus camas o los iban cargando, en donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban el borde de su manto quedaban sanos. Multitudes de cojos, de enfermos, de personas, muchos de ellos los describe la Biblia, de personas que estaban jorobadas, encorvadas, de personas que tenían flujo de sangre, de personas que tenían ataques demoníacos o epilépticos o dificultades diversas. Todos ellos fueron sanados, leprosos, las peores enfermedades que había en aquella época. Jesucristo tuvo compasión de ellas y las sanó también. Además, Cristo les dio de comer a la multitud. Marcos 6, verso 39 al 42, dice, y les mandó que hiciese recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Les dio de comer a la multitud y lo hizo varias veces. Una vez lo hizo a 5,000 hombres, más sus mujeres y sus niños. Otra vez a 4,000 hombres, más sus mujeres y sus niños. Cuando menos 25,000 personas hubieron en cada evento en la cual Jesús dio de comer a toda la multitud. Hizo un milagro y les dio de comer. Ahora vamos a ver la escena. Ya describimos los personajes y vamos a ver la escena. Hubo una ocasión en la cual estuvo la multitud, estuvo Jesús, estuvo Pilato y estuvo Barrabás también. Y vamos a describir esa escena en la que todos estuvieron juntos una vez. Lucas 23, versos 1 al 3, dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Ah, caray, ¿pervierte a la nación Jesús? ¿Qué perversión dijo? ¿Qué maldad dijo?
¿Qué pecado influyó? ¿Qué porquería hizo? Ninguna. No hizo nada de eso. ¿Y que prohíbe dar tributo a César? ¿Jesús prohibía dar tributo a César? Una vez le llevaron una moneda y le dijo, ¿es lícito dar tributo, sí o no? Y él dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Son mentiras, la acusación estaba basada en mentiras. Pero decían, prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Y él respondiendo a él, le dijo, tú lo dices, u otra traducción también podría ser, así es como tú lo dices, porque sí era el rey de los judíos, y él era el Mesías. Entonces, la escena ocurre cuando la multitud, empujada por los sacerdotes, hartos de Jesucristo, a pesar de lo que él había hecho por ellos, van con Poncio Pilato y le presentan a Jesús para que lo mate. Esa fue la escena. ¿Por qué tenían que ir con Poncio Pilato? Porque él tenía el ejército y porque él era el gobernador. Y porque ninguno podía matar a otro sino solamente él. Él podía decidir quién moría y podía decidir quién vivía. Así que no podían matar a Jesús porque entonces iban a venir los romanos y te mataban a ti por haber matado a otra persona. Y no quería nadie arriesgarse a que eso pasara. Entonces llevaron a Jesús ante Pilato, que iba a ser el juez. Y esa es la escena que vamos a describir. Y Pilato empezó a defender a Jesús. Y lo defendió varias veces, y lo vamos a estar viendo. Muchas veces Pilato intentó defender a Jesús. A veces la gente dice, Pilato, inmediatamente piensa, Pilato es el malo, Pilato es el que lo mandó matar, Pilato, y sí es cierto, sí pecó, y sí lo mandó matar y todo lo demás. Pero Jesús fue defendido varias veces por Pilato, hasta que Pilato fue acorralado. Y vamos a ir viendo cada una de ellas. Primer defensa. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes, Lucas 23:4. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente. Primero se dirigió a los principales sacerdotes y a la gente. Fíjate lo que dijo, ningún delito hallo en este hombre. Que dirán que es rey, dirán lo que sea, pero ¿cuál es ese delito? No tiene ejército, no tiene nada. Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban. La palabra porfiar quiere decir discutir obstinadamente para lograr alguna cosa difícil. O sea, estaban discutiendo. No, Pilato, si hay delito. No, Pilato, él sí es malo. No, Pilato, él sí lo merece. Él merece la pena de muerte. Y estaban discutiendo y usando su inteligencia, pensando, Pilato me dice por aquí, yo le respondo por allá. No, este argumento, ¿cómo le hago? Él es el procurador. ¿Cómo le voy a hacer para convencer a Pilato para que condene a Jesús? Y le decían, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Pilato, no lo defiendas. Segunda defensa, verso 7 de Lucas 23. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días estaba en Jerusalén. Los políticos siempre buscan la forma de salirse. Entonces dijo, bueno, pues aquí está la multitud, quiere matarlo. Aquí están los principales sacerdotes, quieren matarlo. Va Herodes, que es el rey de ellos, aunque sabía él que era un rey marioneta. Lo voy a mandar a Herodes. Y a lo mejor Herodes, que es el rey de ellos y entiende las costumbres de los judíos, porque finalmente Pilato era un romano, un gentil que no entendía esas costumbres también, pues a lo mejor él, hay entre judíos que se entiendan y se hagan bolas. Y lo mandó a Herodes. Y entonces, Herodes estaba al principio muy gozoso de que Jesús se presentara delante de él, porque deseaba ver algún milagro de los muchos que había hecho. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Y por qué no le respondió palabra Jesús a Herodes? ¿Por qué no le respondió? Porque Herodes había tenido ya un predicador, y un gran predicador, que hasta había sido profetizado, que era Juan el Bautista. Y ese Juan el Bautista, que era un gran predicador, le dijo, Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. O sea, Herodes adulteraba con la mujer de su hermano. ¡Qué porquería! Y Juan el Bautista le decía, no es tu mujer, es mujer de tu hermano, no te es lícito. Y total, que ahí la adúltera puso a su hija ya que le bailara a Herodes, y luego le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista y se la llevaron en un plato también. Y Jesús estaba indignado por la forma en la que Herodes había aprovechado su oportunidad. Y Jesús nunca rebaja el evangelio.
Jesús no era, ay, estoy con Herodes, a este lo convenzo, a este le aparezco un milagro, a este le digo lo que él quiere oír. No, el evangelio tiene una dignidad muy alta. El evangelio no es para andarlo rebajando, ándale, ándale, conviértete, ándale, por favor. No, tiene una dignidad muy alta. Y estaba con una indignación por la forma en la que él había tratado a Juan el Bautista, y estaba serio. ¿Por qué? Porque quería que Herodes se humillara. Jesús, ¿por qué estás tú así conmigo? ¿Por qué Herodes no cayó de rodillas? ¿Por qué Herodes no le dijo, Señor, ¿por qué no me hablas? Te lo ruego, háblame, Señor. ¿Por qué estás tú indignado? No, nada más no le contestó. Y después Herodes, con sus soldados, lo menospreció y le escarneció y lo vistió de ropa espléndida y lo mandó de regreso a Pilato. Eso hizo Herodes. No se quiso quebrantar, porque en el fondo la seriedad de Jesús era una oportunidad para que Él se volteara y para que se humillara. Y muchas personas no entienden esa oportunidad. Y cuando llegan con Jesús y le oran y Jesús no responde nada, te está respondiendo algo ya. Te está diciendo, hay indignación de mí por ti. Te está diciendo, no estoy muy agradado en lo que tú has hecho. Hay una respuesta en la actitud. ¿Para qué? Para que te quebrantes y te humilles y entonces puedas llegar a una verdadera restauración. Pero muchos no aprovechan esa oportunidad. Entonces, Herodes lo regresa a Poncio Pilato y viene la tercera defensa, Lucas 23, 13 al 16. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, o sea, ya convocó a todos, sacerdotes, gobernantes y el pueblo, dijo, me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en el hombre delito alguno de aquellos de que lo acusáis, ni aun Herodes, porque lo remití a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. O sea, cuando ya está la gente tan enardecida, cuando ya está la gente tan molesta, cuando ya está la gente apasionada y deseando ver sangre con Jesús, Pilato dijo, pues lo castigo. Pues ahora sí que el menor de los males, ¿no? Le doy una paliza, que se burlen, que le pongan ahí la corona de espinas, que le den latigazos en la espalda, 13 latigazos de un lado, 13 del otro, 13 en el pecho, porque había una idea de que si le llegabas a 40 lo matabas de tanto esfuerzo que tenía la persona para padecer todas esas torturas que hacían. Entonces lo azoto para que ya se les baje, pues. Ya que vieran que le dieron una paliza, pues a ver si ya se les baja. Cuarta defensa, Juan 19, versos 1 al 5. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. O sea, sí le azotó. Y en el fondo era porque lo quería librar. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos. O sea, disfrazaron a Jesús de rey. Y se burlaban de él, diciendo, salve, como salud al rey, salve, rey de los judíos. Y se hincaban ahí. Y luego le daban de bofetadas, pa, pa. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera. ¿Cómo traía a Jesús? Con la corona de espinas, con el manto púrpura. Todo golpeado en el pecho, en la espalda, sangrado, después de una megapaliza, así lo traía delante de ellos. Miren cómo está él. Os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato dijo, he aquí el hombre. Vean cómo lo dejé. Vean a Jesús con la corona de espinas. Vean a Jesús sangrando, ya nos burlamos, ya le dimos una paliza, ya lo castigamos. Como que quiso provocar la compasión de ellos, como que quiso que ellos reaccionaran ante el sufrimiento de él. Como mucha gente reacciona el día de hoy cuando hay criminales que hacen cosas graves, y Jesús no era un criminal, y dicen, lo van a matar, no lo maten, lo van a matar, lo van a sentar en la silla eléctrica, no lo maten, y vienen los derechos humanos, y vienen las personas y dicen, no, hacen marchas, no a la pena de muerte, no sé qué tanto. Así Pilato, después de torturarlo, lo presentó delante de ellos. Y su respuesta, y la quinta defensa de Pilato, Juan 19, 6.
Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo ningún delito en él. Se hizo a un lado.